Muy buenos días. Este día a mi compañera Katherine y a mi persona nos toca hablarles sobre el tema de raptovirus. En este va a incluir el más importante, que es el virus de la rabia. Ahora bien, para nosotros empezar a hablar sobre el virus de la rabia es importante conocer su breve definición del concepto de la rabia. Ahora bien, la palabra rabia se deriva del verbo latino rabiar, que esto va a sugerir la apariencia del paciente rabioso. Este va a afectar a todos los mamíferos y se va a transmitir entre ellos por medio de secreciones infecciosas, con más frecuencia por una mordida. Vamos a empezar hablando un poco acerca sobre este virus y vamos a decir que este virus se va a clasificar en 3 géneros y vamos a mencionar cuál de ellos es el más apegado a lo que es el virus de la rabia. Ahora bien, tenemos el primero, que es el icevirus. Vamos a tener que este virus son virus muy frágiles que no son capaces de sobrevivir mucho tiempo cuando se encuentran fuera de un animal portador. Estos van a morir rápidamente con temperaturas de 30 y 50 grados y van a ser muy sensibles a los detergentes. Curiosamente, este tipo de virus sobreviven a la congelación. Vamos a tener el segundo virus, que va a ser el epimerovirus. Este tipo de virus es también incluido dentro de la familia Rhabdoviridae. Uno de los huéspedes naturales van a ser lo que son los ganados y también lo que es el mosquito. Las enfermedades asociadas a este virus van a incluir lo que son la fiebre repentina. Vamos a tener como tercer punto el virus vesiculovirus. Este virus es un género del virus de ARN monocatenario de sentido negativo de la misma familia de ratovirus. Vamos a tener que este tipo de virus van a provocar enfermedades en lo que son los ganados, cerdos y bovinos también, que estos van a cursar con formación de vesículas en lo que es la boca de cada uno de los animales y también en lo que son sus patas. Vamos a tener, empezando a hablar sobre la descripción de la gente. Vamos a tocar como primer punto lo que es su estructura del virus de la rabia y vamos a decir que el virus de la rabia es un ratovirus con propiedades morfológicas y bioquímicas similares a los del virus de la estomatitis versicular del ganado. Estos virus van a tener partículas de forma de vara, como vemos en la presente imagen, y balas que miden de 75 por 180. Las partículas van a estar rodeadas por una envoltura membranosa con espículas sobresalientes en 10 milímetros de longitud. Vamos a tener que dentro de su genoma, que es el RNA monocatenario de polaridad negativa, los viriones van a contener un RNA polimerasa dependiente de la RNA. Vamos a tener también algo muy importante dentro de ellos, que las partículas van a tener una densidad de flotación de casi 1.9 gramos centímetros al cúbico y un peso molecular de 300 a 1000 por 106. Dentro también de la descripción de los agentes tenemos la clasificación, que como se mencionaba antes, los virus se van a clasificar dentro de la familia Rhabdoviridae. Dentro de los virus que anteriormente les estaba mencionando, el más perteneciente a ellos es el virus del género Lysavirus. Vamos a tener que estos virus van a tener una distribución muy amplia en la naturaleza, van a infectar a lo que son los invertebrados, vertebrados y plantas. Vamos a tener que ese tipo de virus de la rabia es el más importante y se podría decir que el único de importancia médica, ya que muchos de estos portadores del virus de la rabia afectan a lo que es al humano y puede conllevarnos a tener diferentes patologías.
Vamos a tener dentro de las reacciones a agentes físicos o químicos, es muy importante mencionarlas, ya que este virus va a sobrevivir al almacenamiento a una temperatura de 4 grados durante semanas. Incluso puede llegar a tener temperaturas menos de 70 grados por años. Vamos a tener que este virus va a ser inactivado por el dióxido de carbono, de manera que el hielo seco se debe almacenar en frascos de virus bastante sellados. Dentro de la replicación del virus, este virus se va a adherir a través de células de proyecciones de glucoproteínas. Vamos a tener que el receptor, en este caso de la acetilcolina, de la acetilcolina nicotínico, puede servir de receptor celular para el virus de la rabia. Ahora bien, ya hablando un poco acerca de sobre la descripción del agente, sobre enfatizando un poco de lo que es el tema del virus de la rabia, es importante conocer su historia y mencionar que la rabia es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad. Su conocimiento se ha remontado a aproximadamente de 4.000 años antes de Cristo. Esta enfermedad solo se identificaba en aquellos tiempos en las especies silvestres, como lo son los zorros, los mapaches y los tejones. Pero al transcurrir de los años, estos animales fueron difundiendo el virus por todo el mundo. Más tarde llegó a las especies domésticas, como ahora en día tenemos lo que son los perros y los gatos, y en consecuencia el hombre, que también hoy en día ha convivido con él. Vamos a tener, como vemos en la presente diapositiva, la primera descripción registrada de la rabia la hizo Demócrito en 500 años antes de Cristo. Mencionar que Aristóteles, Luciano y otros hablaron de la propagación de la rabia a través de la mordedura de los perros, ya que en la Grecia antigua era reconocida la cauterización de las heridas causadas por animales rabiosos. Este tratamiento se mantuvo hasta el descubrimiento de las vacunas, que ya posterior a eso vamos a mencionar quién fue el que descubrió la famosa vacuna contra la rabia. Vamos a tener también que los romanos hablaron también de su historia. Como legado de los griegos, hacían muchas ideas sobre la salud y la medicina y desarrollaron muy bien los que son aspectos sanitarios. Ellos describían la capacidad infecciosa en la saliva de los perros rabiosos, llamado a este material infeccioso veneno, que proviene de la palabra latina virus. Vamos a también que uno de los personas que influyeron en este descubrimiento está Zinke, que en 1804 logró transmitir experimentalmente la enfermedad, colocando saliva de animales rabiosos en heridas de una persona, quienes él podría observar que a los pocos días, con la manifestación característica de la rabia, las personas se infectaban. Asimismo, infectó a conejos, a gallos, demostrando lo infectante que era la saliva y que se trataba de una enfermedad infecciosa y que no solamente invadía a los animales en ese entonces, sino que también ese tipo de virus podía entrar a los humanos. Vamos a tener que el médico veterinario Goultier demostró en 1879 y en 1881 la receptibilidad del conejo y precisó los distintos grados de virulencia de los productos infecciosos, estableciendo los primeros ensayos de la vacunación antirrábica. Vamos a también que con el descubrimiento microbiano ocurrido en la mitad del siglo XIX, fue posible dar el gran brinco contra el tratamiento con la rabia. Fue eficaz, ya que impedía que las personas murieran en ese entonces que estaban infectadas. Esta vacuna, como podemos ver en la línea del tiempo, empezó con la vacuna de Pasteur.
logrando la tan esperable posibilidad de tratar a las personas agredidas con animales supuestamente rabiosos. Entonces esta vacunación vino a dar un gran salto a nivel mundial, ya que había muchas personas que se infectaban de este virus y lastimosamente fallecían porque no había algún tratamiento. Y esto vino generalmente a tratar mucho de los problemas de salud pública de la época, como en este tiempo era el virus de la rabia. Hablando acerca de la descripción de la enfermedad según OPS, edición 18, este es una encefalomielitis vírica aguda, casi siempre mortal. El inicio suele ser bastante perseguido por sensación de angustia, cefalea, fiebre, malestar general, que incluso pueden tener alteraciones sensoriales indefinidas. Vamos a tener que a menudo guarda relación, como se mencionaba antes en su historia, con el sitio de la mordedura de un animal. Mencionar que esta enfermedad ha evolucionado hasta la aparición de la parestesia o parálisis con espasmos de los músculos de la deculación que provoca miedo al agua, es decir, hidrofobia. Después de esta se va a presentar en lo que son delirios, incluso hasta convulsiones. Vamos a tener acerca de su epidemiología. Vamos a tener, como vemos en la presente diapositiva, la rabia se va a existir en dos formas episóticas. Episóticas quiere decir que es una enfermedad que va a reinar transitoriamente en una región o localidad y que va a atacar simultáneamente a una gran cantidad de individuos de una o varias especies de animales. Por lo tanto, vamos a tener que dentro de la urbana, vamos a tener lo que son las urbanas y las silvestres. Vamos a tener que la forma urbana se va a asociar con perros o gatos no vacunados, que generalmente son los animales que son domésticos. Ahora bien, en la forma silvestre vamos a tener como son las mofetas, los zorros, los lobos, los mapaches y algo muy importante, que los murciélagos también están incluidos aquí. Pero este tipo de virus no se encuentra en roedores o conejos. Algo muy importante de la rabia, que esta se va a considerar como la 10ª causa más frecuente en los seres humanos por infecciones. Este tipo de rabia es enzootica, es decir, que se refiere a las zonas que están permanentemente infectadas, tanto en animales silvestres, como los mencioné antes, como en animales domésticos. En todo el mundo, cada año se presenta por lo menos 50.000 casos de rabia humana. Casi todas las muertes por la rabia se dan en un 99%, que van a ocurrir en países que están en vía de desarrollo, y en Asia se van a producir más del 90% de todos los fallecimientos por rabia. Vamos a tener que en el caso de litonoamericana, el problema más importante acerca del virus de la rabia es el ganado, ya que esta es transmitida por los murciélagos hematófagos. Vamos a tener que también que los mapaches, como les mencionaba antes, son un reservatorio importante en los Estados Unidos y contribuye a más de la mitad de todos los casos notificados en la rabia en los animales. Vamos a tener que los murciélagos, estos tipos de murciélagos presentan un problema bastante esencial, porque pueden portar el virus de la rabia, como les mencionaba antes, y aunque tengan aspecto sano, la pueden excretar en la saliva y transmitirlo a otros animales, incluso al ser humano. También tenemos lo que es la situación epidemiológica de la rabia en El Salvador. Vamos a tener que, como se en la presente diapositiva, la rabia va a constituir como un problema en la salud pública que viene desde hace muchas décadas. En la rabia histórica de datos se encuentra que anualmente se detectaban casos de la rabia animales y humanos.
siendo en el 2008 el último caso en humanos a la fecha, que sí fue hace algunos años. Vamos a tener que, al ver la gráfica como se ve en nuestro lado derecho, los datos varían desde 1980, lo cual los años con más casos en animales fueron en 1996, que generalmente se aproximaron, como podemos ver aquí, 313 casos. También podemos ver que en 1997 se pueden ver que habían alrededor de 269 casos. Luego tenemos 2004, que generalmente hubieron 252 casos, pero los años que generalmente brotó más el virus, que hubieron más casos de la rabia, se dieron en 1984, que se encontraban bastantes casos que fueron disminuyendo. De manera global, el 93% ocurre en animales, el 71% en perros. Por eso es muy importante que cuando nosotros llevamos algún perrito, algún gatito, que generalmente son animales domésticos, es importante vacunarlos contra la rabia, ya que los chiquitines de la casa pueden ser muy propensos a adquirir este tipo de la rabia, ya que les gusta pues jugar con los animalitos. También tenemos en bovinos el 6%, en gatos y en otros mamíferos en 1%, y en el caso de los humanos de un 7%. Mencionar que previamente la mayor proporción de casos ocurría en predominio en Franco de la región oriental del país. Ahora bien, como podemos ver su distribución es mundial, como se mencionaba en la historia, que esto viene desde hace muchas, pero muchas décadas. Se calcula que producen entre 60.000 y 87.000 defunciones en el año, casi en todos los países en desarrollo, particularmente en Asia. Que se aproximan en un 38.000 a 60.000 defunciones, y en África también de un 27.000 defunciones anuales. Mencionar que durante los últimos 10 años varios países asiáticos también han notificado una reducción drástica del número de muertes de humanos, más que todo en particular China, Tailandia y Vietnam. Esta es información de generalmente la más reciente según los lineamientos de salud pública en El Salvador, que han sido actualizados en el 2022. Ahora bien, tenemos también su reservatorio, que en el transcurso de iniciar la exposición se ha mencionado los animales que generalmente son los más portadores de contraer y de tener este virus. Vamos a tener, como vemos en la imagen, tenemos los caninos salvajes, domésticos, como los perritos, los gatos. Entre ellos tenemos los perros, los zorros, los coyotes, los lobos y chacales. También las mofetas que se incluyen aquí. Los mapaches, las masgostas y otros animales que mueren. Las mofetas son mejor conocidos como los zorrillos. Ahora bien, una consideración general que tenemos que tener acerca del reservatorio es que no se consideran en riesgo las mordeduras por las ratas, debido a que la rabia se presenta en su forma paralítica, lo que reduce aún más la probabilidad de transmisión de los roedores, excepto en circunstancias especiales como mordedura de animales de laboratorio inoculados con el virus de la rabia. Vamos a tener también hablando un poco acerca de su periodo de incubación. El periodo de incubación, hemos tomado nosotros la información de 3 libros diferentes que ha sido Harrison, OPS y Según Papadansky. El periodo de incubación puede cambiar, porque esto va a depender de la magnitud de la herida, el sitio de laceración en relación con la cantidad de nervios. En el caso de los niños sabemos muy bien que no va a ser lo mismo que un animal que contenga la rabia. Su factor de riesgo, su periodo de incubación sea igual al que de un niño, ¿verdad?
ya que el virus, tu periodo va a pasar más rápido. Tenemos que en Harrison el periodo de incubación puede ser de 20 a 90 días, pero en casos excepcionales puede ser de unos cuantos días, incluso ocurrir a más de un año. Tenemos OPS, que por lo general es de 3 a 8 semanas. En raros casos pueden ser de 9 días hasta incluso 7 años. Tenemos la información de Papadansky, que menciona que su periodo de incubación varía de 10 días hasta muchos años, pero casi siempre la mayoría de los casos es de 3 a 7 semanas, lo cual depende en parte de la distancia entre la herida y el sistema nervioso central, como les mencionaba antes, de lo que va a depender el periodo de incubación. Vamos a tener que el virus viaja por lo que son los nervios hacia el cerebro, donde se va a multiplicar y después va a emigrar por los nervios eferentes hacia lo que son las glándulas salivares. Modo de transmisión, vamos a tener que su modo de transmisión se va a dar por la saliva de animal rabioso implementada en el virus, que esto se va a introducir por una mordedura o rasguño, como podemos ver ahí el perrito que está mordiendo lo que es la persona. Y rara vez se va a dar por lesiones recientes en la piel o a través de las mucosas intactas. Vamos a tener también que se ha mencionado que el virus de la rabia se puede dar por trasplante de órganos que han sido obtenidos de personas que murieron de una afección no diagnosticada, en el caso del sistema nervioso central, que ha ocasionado rabia en los diferentes receptores. También incluimos que la transmisión, vamos a tener también que la transmisión de persona a persona es teóricamente posible, pero al mismo tiempo es rara, ya que nunca se ha comprobado de una manera definida. Mencionar también que en América Latina es común la transmisión de los vampiros infectados hacia los animales domésticos, debido a que en América Latina pues abunda bastante lo que son los murciélagos, y esta pues pica a lo que es un animal doméstico, y el doméstico pues es infectado del virus de la rabia. El presente cuadrito, que es el periodo de transmisibilidad, vamos a tener que en el caso de los perros y los gatos, son alrededor de 3 a 7 días antes que aparezcan los signos clínicos. Rara vez se da a partir de los 4 días, y esto se va dando al transcurso de toda la enfermedad. También tenemos lo que son en las cepas de la rabia etíope de los perros. Se ha observado periodos de excreción más prolongados antes de la fase sintomática, que son alrededor de los 14 días. Vamos a tener que en estudios se ha podido lograr que los murciélagos han excretado el virus durante 12 días antes de la manifestación de la enfermedad. Así como tenemos las mofetas, como se los decía antes, que son conocidos aquí en nuestro querido El Salvador como los zorrillos, que excretan el virus durante por lo menos 8 días antes de comenzar los síntomas clínicos. Vamos a tener que algunas mofetas pueden arrojar el virus hasta 18 días antes de poder morir ellas. Y esta ha sido toda mi participación. Mi compañera Katherine le dará continuidad con respecto al tema del virus de la rabia. Mi nombre es Katherine Yulisa Rivas Barahona y yo les voy a hablar sobre la susceptibilidad. La susceptibilidad a la infección y el periodo de incubación depende de la edad del hospedador, los antecedentes genéticos y el estado inmunitario, el tipo de cepa viral, la cantidad de inúculos, la gravedad de las laceraciones y la distancia que el virus tiene que recorrer para trasladarse de su lugar de entrada hasta el sistema nervioso central. Hay una tasa de ataques más elevada y un periodo de incubación más breve en personas mordidas en la cara o en la cabeza. La mortalidad más baja se presenta en quienes son mordidos en las piernas. El virus de la rabia tiene una amplia gama de hospedadores. Todos los animales de sangre caliente, incluso los seres humanos, pueden infectarse. La susceptibilidad varía entre las especies de mamíferos y fluctúa desde muy alta
a alta, a moderada y baja, como lo podemos ver en el cuadro que tenemos aquí presente. Tenemos a los animales de muy alta. Tenemos a los zorros, a los coyotes, a los chacales, a los lobos y a las ratas algodoneras. A las altas tenemos a los hámster, a los zorrillos, a los mapaches, a los gatos, a los murciélagos, a los conejos y al ganado vacuno. Y en las moderadas tenemos a los perros, ovejas, cabras, caballos y primates no humanos. Y en las bajas tenemos a la zarigüeya. El virus tiene una amplia distribución en animales infectados, sobre todo en el sistema nervioso, en la saliva, en la orina, en la linfa, en la leche y en sangre. El restablecimiento de la infección es infrecuente, excepto en algunos murciélagos, donde el virus se ha adaptado peculiarmente en las glándulas salivales. Los murciélagos hematófagos pueden transmitir el virus por meses sin mostrar ningún signo de enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia. El periodo de incubación de la rabia por lo común es de 20 a 90 días, pero en casos excepcionales pueden ser en unos cuantos días o incluso ocurrir un año. Ahora bien, vamos a ver el esquema que tenemos aquí presente de la rabia desde su inicio hasta llegar al sistema nervioso central. Y como un inicio tenemos que en gran parte de dicho periodo se piensa que el virus está presente en el sitio de inoculación o en un punto muy cercano. En los músculos se sabe que el virus se une a los receptores acetilcolínicos nicotínicos en las membranas postsinápticas, en las uniones neuromusculares, pero no se cuenta con detalles precisos de la penetración de la partícula en la piel y en los tejidos cutáneos. Después, el virus de la rabia se disemina en forma centrípeta por los nervios periféricos hacia la médula espinal o en el tallo encefálico mediante transporte axónico rápido retrógrado a una velocidad de hasta 20 milímetros por día, con retraso de intervalo de casi 12 horas en cada sinapsis. Una vez dentro del sistema nervioso central, el virus se disemina rápidamente a otras regiones del mismo y para ello se vale del transporte axónico rápido a través de conexiones neuroanatómicas. Las neuronas son infectadas de manera sobresaliente en la rabia, en tanto que pocas veces haya infección de astrocitos. Una vez consumada la infección del sistema nervioso central, hay una propagación centrífuga a través de nervios sensitivos del sistema autónomo o a otros tejidos que incluyen glándulas salivales, corazón, suprarrenales y piel. El virus presenta replicación en células axinales de las glándulas salivales y es secretado en la saliva de animales rabiosos que actúan como vectores de la enfermedad. En conclusión, la patogenia de la rabia empieza con la penetración del virus rábico al cuerpo de un animal rabioso y de ese punto desde el virus progresa hasta el sistema nervioso central invadiéndolo. Ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico. Y tenemos que en el cuadro clínico tenemos los antecedentes de mordeduras por un animal, la parestesia, hidrofobia, ira que alterna con la calma, convulsiones, parálisis, saliva espesa y pegajosa y signos prodrómicos. La profilaxis después de la exposición es de mayor importancia antes que aparezcan síntomas o signos. El médico debe sospechar
la enfermedad con base en su cuadro inicial. En esta situación aparece en la forma de encefalitis típica con conversación relativa de la conciencia. Puede ser difícil identificar la enfermedad en etapas ulteriores de evolución clínica, cuando ha culminado en el coma. En un número pequeño de enfermos, el cuadro inicial en la parálisis flácida aguda se observa fase prodrómica, neurológica aguda y de coma. Por lo común, culmina en muerte a pesar de tratamiento intensivo. En los signos prodrómicos, las manifestaciones de la rabia inicial con cuadros prodrómicos inespecíficos que incluye fiebre, malestar general, cefalea, náusea y vómitos. Puede haber ansiedad o agitación. Las primeras manifestaciones neurológicas específicas de la enfermedad son parestesia, dolor o prurito cerca del sitio de la exposición, que aparece en 50 a 80% de los pacientes y que sugiere fuertemente la presencia de trastornos. En este punto cronológico, por lo común, la herida cicatrizó y los síntomas en cuestión probablemente reflejan la infección, con cambios inflamatorios en la raíz dorsal local o ganglios sensitivos craneales. Ahora, en el cuadro clínico tenemos a la rabia encefálica y a la rabia paralítica. La rabia encefálica en los seres humanos se identifica de dos formas neurológicas aguda de la enfermedad, la encefalítica o conocida también como furiosa en un 80% de los pacientes y la paralítica en el otro 20%. En otras cefalitis por virus también sugiere algunas de las manifestaciones de la rabia encefalítica, que incluye fiebre, confusión, alucinaciones, conducta agresiva y convulsiones. Es frecuente la difusión del sistema autónomo que ocasiona piloerección, arritmia cardíaca y priapismo en la variante encefálica de manera típica después de episodios de hiperexcitabilidad, hiperexcitabilidad. Siguen otros de lucidez completas que son cada vez más breves conforme avanza la enfermedad. En la rabia paralítica, casi el 20% de los enfermos, como habíamos dicho, tienen la forma paralítica de la enfermedad, en la cual predomina la debilidad muscular y aparecen las manifestaciones cardinales de la variante encefalítica. Desde el comienzo se advierte notable debilidad flácida de músculo que a menudo empieza en las extremidades mordidas y que se propaga hasta producir cuadriplexia y debilidad facial. A menudo hay afecciones de esfínteres. Las alteraciones sensitivas suelen ser poco intensivas y en caso se hace a veces el diagnóstico erróneo de síndrome de Guillain-Barré. Los individuos con rabias paralíticas por lo común viven unos cuantos días más que los que muestran la rabia encefalítica, pero a pesar de que todo aparece la insuficiencia de múltiples órganos. Diagnóstico de laboratorio. Muchos estudios rutinarios de laboratorio resultan normales o reportan anormalidades inespecíficas. La biometría hemática completa por lo común es normal. El estudio de líquidos cefalorraquídeos suele indicar mínima pleocitosis con predominio de mononucleares con un incremento pequeño a las contracciones de proteínas. Pocas veces la pleocitosis es intensa y debe hacerse que el médico investigue la posibilidad de otra enfermedad.
La tomografía computarizada de cráneo, por lo común, muestra signos normales en la rabia. Las imágenes por resonancia magnética en el cerebro pueden indicar anormalidades en las señales en el tronco del encéfalo o otras áreas de la sustancia gris, pero tales signos son variables e inespecíficos. Ahora, en el antígeno de la rabia o ácidos nucleicos, los tejidos infectados con el virus de la rabia en la actualidad se identifican con mayor rapidez y precisión por medio de inmunofluorescencia o con inmunoperoxidasa que utiliza anticuerpos monoclonales contra la rabia. Suele obtenerse una pieza de biopsia en la piel de la nuca en la línea de implantación del cabello. Se puede utilizar la preparación de impresión de tejido cerebral o corneal. Un diagnóstico anatomopatológico definitivo de la rabia se puede basar en el hallazgo de los cuerpos de Negrini en el cerebro o en la médula espinal. Están muy bien delimitados, son más o menos esféricos, con un diámetro de 2 a 10 milímetros y tienen una estructura interna distintiva con gránulos basófilos en una matriz eosinófila. Los cuerpos de Negrini contienen antígenos de virus de la rabia y se puede mostrar mediante inmunofluorescencia. Tanto los cuerpos de Negrini como los antígenos de la rabia por lo general se detectan en animales o humanos infectados por la rabia, pero es poco frecuente encontrarlos en murciélagos. Se puede utilizar la prueba de transcripción acoplada a la reacción en cadena de polimerasa para amplificar partes de un genoma de virus de la rabia de tejido cerebral fijado o no fijado, aunque es infrecuente como prueba diagnóstica. La determinación de la secuencia de los productos amplificados permite identificar la cepa del virus infectante. Ahora, en el aislamiento del virus, el tejido disponible se inocula dentro del cerebro en los ratones lactantes. La infección de los ratones produce encefalitis y muerte. El sistema nervioso central del animal inoculado es analizado para buscar cuerpos de Negrini y antígenos de la rabia. En laboratorios especializados se inocula líneas celulares de hámster y de ratón para la multiplicación rápida del virus de la rabia. Esto es mucho más rápido que el aislamiento del virus en los ratones. Un virus aislado se identifica mediante la prueba de anticuerpos fluorescentes con un antisuero específico. El aislamiento del virus tarda demasiado tiempo para tomar una decisión con respecto si es conveniente administrar o no una vacuna. En el diagnóstico serológico, los anticuerpos séricos contra la rabia se pueden detectar mediante de inmunofluorescencia o pruebas. Anticuerpos se desarrollan con lentitud en las personas o animales infectados durante el progreso de la enfermedad, pero rápidamente después de la vacunación con vacunas derivadas de las células se producen anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo en personas infectadas con rabia, pero en respuesta a la vacunación. Ahora, en las observaciones de animales, todos los animales que se consideran rabiosos o sospechosos de rabia deberían de sacrificarse de inmediato para el análisis de los tejidos neurales en el laboratorio. Otros animales deben retenerse para su observación durante 10 días. Si se muestra algún signo de encefalitis, rabia o comportamiento inusual, deberán sacrificarse sin sufrimiento y analizarse los tejidos en el laboratorio. Si tienen aspectos normales después de 10 días, se debe tomar la decisión en forma individual con la asesoría de las autoridades de salud pública.
Diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial, diagnosticar la rabia puede ser una tarea difícil si no se cuenta con los antecedentes de exposición de un animal y a veces la víctima no recuerda que haya ocurrido. Por ejemplo, un murciélago, una mordida de un murciélago. El cuadro inicial de las enfermedades suelen ser diferentes de la encefalitis viral aguda, que se debe a otras causas como son la encefalitis por herpes simple y la causada por ardovirus. En el mismo sitio de la mordedura puede surgir manifestaciones neurológicas tempranas y puede haber también otras incipientes de la afección del tronco encefálico, aunque el sujeto conserve el conocimiento. Y como podemos ver aquí, vamos a hacer la diferencia entre la rabia paralítica y el Guillain-Barré, que el Guillain-Barré puede confundirse con la rabia paralítica. Y tenemos que la rabia paralítica tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días y el Guillain-Barré tiene varios días o semanas. El agente etiológico de la rabia paralítica es el Radoviridae, en cambio el Guillain-Barré es Campylobacter. Y los signos y síntomas de la rabia son parálisis flácidas en extremidades que evoluciona y llega a cuadriparexia facial con parálisis facial. Y en el Guillain-Barré tenemos los signos y síntomas que son hormigueo en manos y pies, debilidad o falta de fuerzas en piernas y pies y dificultad para mover los músculos de la cara. Ahora, el diagnóstico diferencial de la rabia encefalítica. La rabia encefalítica se puede confundir con el tétano y la encefalitis. Son algunas de las enfermedades más comunes con las que se puede llegar a suceder esto. La rabia encefalítica tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días, el tétano tiene de 3 a 21 días y la encefalitis de 7 a 10 días. El agente etiológico de la rabia encefalítica es el radoviroide, el del tétano es la Clostridium tetani y la encefalitis se debe habitualmente a los virus como el virus del herpes simple, herpes zóster, citomegalovirus o virus del Nilo occidental. La rabia encefalítica tiene signos y síntomas que son fiebre, convulsiones, alucinaciones, conductas agresivas y convulsiones. En cambio, el tétano tiene el babeo, fiebre, irritabilidad, espasmos dolorosos y rigidez en los músculos del cuello, dificultad para tragar y músculos abdominales rígidos. En la encefalitis tenemos los signos y síntomas que es la confusión, desorientación, somnolencia, irritabilidad o poco control del temperamento, sensibilidad a la luz, rigidez del cuello y de la espalda y vómitos. Ahora vamos a hablar del tratamiento y vamos a hablar del tratamiento post-exposición. Los directores o coordinadores del establecimiento de la clínica se debe garantizar la atención según la gravedad de la lesión en todas las personas expuestas a riesgo de la rabia. En esta tenemos la atención de la herida. Se debe realizar un lavado abundante con agua
y con jabón antiséptico durante un periodo mínimo de 15 minutos. Esta medida debe llevarse a cabo lo más rápido posible. También tenemos que evitar la pérdida de sangre o referirse a un establecimiento de mayor complejidad si las lesiones ponen en riesgo la vida del paciente. La aplicación de la vacuna del tétano y difteria para los adultos. Si hay antecedentes de vacunas, si no hay, perdón, antecedentes de vacunación antitetánica. La aplicación de inmunoglobulina y referencia a un segundo o tercer nivel. Ahora, en los antibióticos, tenemos el manejo ambulatorio, que es el manejo antibiótico en algunas circunstancias. El manejo con antibióticas está justificado para los pacientes que consultan por la lesión causada por mordeduras en ausencia de signos de infección. Está indicado en pacientes con heridas clínicamente no infectadas y cualquiera de las siguientes características aumenta aún más el riesgo de infección, y estas son las laceraciones sometidas a cierres primarios y heridas que requieren reparación quirúrgica, las heridas en manos o caras o áreas genitales, las heridas cercanas al tejido óseo o articulación, las heridas en áreas de compromiso venoso y linfático subyacente, las heridas en pacientes inmunodeprimidos, incluidos los diabéticos, hay heridas con lesiones de aplastamientos asociadas, heridas con múltiples en sitios distales para las mordeduras que tienen más de 8 horas de evolución. En ausencia de los factores anteriores antes mencionados, se debe evitar el uso de profilaxis antibiótica. Ahora, en el esquema, los pacientes en quienes está indicado el uso de antibióticos deben recibir la primera dosis lo antes posible después de la lesión. Ahora, vamos a hablar de la profilaxis post-exposición. Y aquí tenemos el suero antirrábico homólogo. Para el tratamiento con suero antirrábico se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Si el paciente completó el esquema de suero antirrábico más vacunación en exposiciones posteriores, se aplicará únicamente el esquema de vacunación antirrábico sin suero, ya que el fundamento de la prescripción de suero es la transferencia pasiva de anticuerpos que confieren protección inmediata, mientras el organismo general sus propios anticuerpos de aparición más tardía con resultados de la aplicación de la vacuna. De preferencia, se debe administrar simultáneamente la aplicación de la vacuna antirrábica y en los tejidos circundantes a las zonas de las heridas. No debe administrarse el suero antirrábico en la misma jeringa que la vacuna, ni el mismo sitio anatómico de su aplicación. En el caso de las lesiones de difícil acceso, el tratamiento debe realizarse según lo permita el daño a los tejidos. Si las lesiones se encuentran a nivel ocular, boca, lengua, pabellón auricular o genital, se debe aplicar a discreción del profesional médico, no vía intramuscular profunda distante al sitio de la aplicación de la vacuna. Se debe utilizar una dosis de 20 por kilogramo de peso por todos los grupos de edad. La aplicación de suero debe realizarse de manera fraccionada. La dosis máxima del suero es de 15 milímetros. Cuando existen heridas múltiples y el volumen del suero antirrábico resultara insuficiente para la filtración de los sitios que pueden diluirse en solución salina normal, puede tener un volumen que asegure la filtración de todos los sitios. Si el establecimiento de salud no se dispone el suero antirrábico al inicio del tratamiento, el médico tratante deberá iniciar el tratamiento con el esquema de vacunación antirrábica de 4 dosis. Se deberá gestionar el suero antirrábico en las primeras 24 horas. El suero antirrábico puede aplicarse hasta 7 días posteriores al inicio del esquema de vacunación. Nunca se debe de aplicar después de la tercera dosis de la vacuna. Ahora, la presentación disponible de suero antirrábico
en el CNE son frasco vial, que son de 15 ml, las jeringas prellenadas, debe encontrarse una existencia de la inmunoglobulina en otra concentración. Se debe realizar el cálculo de la dosis de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto. En el manejo de las nuevas exposiciones, las exposiciones con menor de 5 años de evolución. Para los pacientes expuestos o respuestos que puedan documentar profilaxis pre y post vacunación completa previa y las personas que descontinuaron una serie de al menos 2 dosis de la vacuna contra la rabia, se aplica lo siguiente. No se indica suero antirrábico, no elegir uno de los siguientes esquemas de vacunación, que son la administración de la vacuna intradérmica en un solo sitio en los días 0 y 3, administración de la vacuna intradérmica en 4 sitios solo el día 0, y la administración intramuscular en un solo sitio de un vial completo de la vacunación en los días 0 y 3. Ahora, en las exposiciones con de más de 5 años para los pacientes con una vacuna de exposición, tomar en cuenta lo siguiente: antecedentes de vacunación documentables o no, tratamiento incompleto, por lo tanto se administra esquema completo los días 0, 3, y 7 y 14 de acuerdo a categorizando las lesiones. Ahora, en caso de abandono de tratamiento. En caso de abandono por parte del paciente, el establecimiento de salud está obligado de hacer todo el esfuerzo posible para localizarlo y finalizar la vacunación del mismo, y será obligado del médico tratante de documentar todo caso de abandono. Ahora, en el rechazo del paciente a la vacunación antirrábica, en caso de rechazo por parte del paciente, el personal del establecimiento de salud debe concientizar sobre la importancia de la aplicación de la vacuna o informar cuáles son los riesgos de no aplicarse oportunamente. Las complicaciones. En pacientes con sospecha de rabia debe iniciarse el tratamiento hasta que se descarte la enfermedad en el animal sospechoso, y esto exige coordinar la atención según la probabilidad de que el paciente cumpla el tratamiento, la disponibilidad de instalaciones para ofrecer tratamiento ambulatorio y hospitalario, así como la respuesta de los grupos locales de salud pública. En la radioencefalítica, las complicaciones son las fracturas de vértebras torácicas, difusión respiratoria, neuromuscular o del sistema nervioso central que coincide con rabia, y las lesiones cerebrales permanentes. Y en la rabia paralítica tenemos daños irreversibles en el nervio facial, crecimiento irregular de las fibras nerviosa y discapacidad intelectual. El pronóstico. El tratamiento requiere cuidados intensivos con atención en la vía respiratoria, manteniendo de la oxigenación y control de convulsiones. Las preocupaciones universales son indispensables. La rabia es una enfermedad casi siempre letal, aunque se le puede evitar en casi todos los casos con el tratamiento apropiado después de la exposición en el periodo incipiente de incubación. Se conocen 7 casos de supervivencia perfectamente comprobados, salvo en uno de los enfermos. En todos los demás se había aplicado la vacuna antirrábica antes de que comenzara la enfermedad. El único sobreviviente al que no se había aplicado vacuna mostró un anticuerpo neutralizante contra el virus de la enfermedad en el suero. Muchos de los atacados por la rabia fallecen en términos de días de presentar el trastorno, a pesar del tratamiento en la unidad de cuidados intensivos.
La prevención y control de esta enfermedad, los establecimientos de salud deben incluir en el plan operativo anual actividades de promoción de la salud, prevención y control de la enfermedad como educación y promoción de salud, observación de animales causantes de la exposición humana al virus de la rabia, como son los perros y gatos, toma, manejo y envío de muestras de animales sospechosos para diagnosticar de rabia, jornadas de vacunación de perros y gatos en las que participen diferentes disciplinas de personal técnico del establecimiento de salud en coordinación con técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades y en otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otros. Esto ha sido mi participación. Muchas gracias.